Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Proyecto para aumentar la inclusión financiera. El Ministerio de Hacienda presentó en las últimas horas una propuesta al Congreso que busca masificar y facilitar el acceso a los créditos y democratizar el mercado de valores. Analizaremos este proyecto con Felipe Lega. Él es el director de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda. A invertir, pero con cuidado. Muchos colombianos se están viendo atraídos por las criptomonedas. Sin embargo, hay que tomar muchas precauciones y conocer este mercado para evitar pérdidas de dinero o inclusive estafas. Un experto del canal Universo Cripto nos explicará qué se debe tener en cuenta. Mejoran las condiciones de los hogares. Tras 2 años de la pandemia en Colombia, la situación social ha mostrado síntomas de recuperación en las familias. El DANE reveló hoy una nueva encuesta de Pulso Social. Les tenemos los detalles. Y comenzamos esta emisión hablando de un proyecto de ley que el gobierno presentó al Congreso y que busca darle acceso a miles de colombianos a los préstamos y demás servicios bancarios, pero también al llamado mercado de valores. Doctor Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches, Henry. Muchísimas gracias. Muy bien, afortunadamente, muy contentos, muy entusiasmados con este proyecto de ley que de verdad plantea un múltiple número de soluciones para una problemática que necesitamos abordar en nuestro país y esta es precisamente la solución que estamos planteando desde el Gobierno Nacional. Bueno, ¿y cómo es que este proyecto ayudaría a masificar el acceso de muchos colombianos que no tienen hoy día esa inclusión, digamos, en los servicios bancarios, a que precisamente accedan a préstamos y a otros servicios? Perfecto, Henry, claro que sí. Yo creo que hay que empezar un poco describiendo cuál es el propósito de este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley de financiamiento para todos y aborda, parte de las bondades que tiene es que incluye múltiples posibilidades de financiamiento, como tiene que ser, no solamente centrarnos en un tipo de financiamiento específico, sino múltiples y con además acciones específicas en aquellos sectores de la población que tienen más difícil acceder a este crédito, a estos recursos, a estos recursos de financiamiento. ¿Quiénes son estos sectores que la tienen más difícil? Esta población altamente informal, esta población, personas naturales, que cuando van y buscan unos recursos, lamentablemente la única alternativa que les quedan son estos esquemas de financiación ilícita, conocidos como gota a gota, paga diario, hay diferentes nombres que se tienen, pero que lamentablemente es la única alternativa que tienen y los condenan a unos pagos astronómicos de intereses. Son personas que para su día a día piden 100.000 pesos en la mañana y al final de la tarde tienen que devolver 120.000 pesos, 20% diario. Esto de verdad los condena a una espiral que los mantiene en ese círculo de únicamente estar trabajando para pagar esos intereses. Entonces lo que necesitamos es que les lleguen recursos de unos créditos formales, unos recursos que ahí hay que abordar unas primeras claridades. Por supuesto que estamos esperando que la banca, los actores tradicionales se sumen a esta iniciativa, pero que tiene que haber una oferta múltiple de todos los sectores que realizan esta actividad de dar créditos de manera normal. ¿Quiénes son estos? El sector solidario también tiene, por ejemplo, una presencia muy importante en todo nuestro territorio, las cooperativas que pueden y deben además desplegar esta actividad. Lo mismo las fintech, hay muchas fintech que están prestando, algunas entidades territoriales también han venido desarrollando programas. Entonces todos estos actores se tienen que sumar en esta iniciativa, por supuesto, para que viabilicemos que le lleguen estos recursos y lo hagan con unas tasas de interés mucho más bajas, mucho más normales, que les reduce esa carga financiera. Entonces, primer sector al que estamos dándole una solución específica, a estos sectores altamente informales que se ven obligados a estos préstamos gota a gota. Segundo, los pequeños y medianos productores del agro. También casi toda la inmensa mayoría de los recursos que le llegan a los productores agropecuarios le llegan únicamente a los grandes y los pequeños siguen buscando cómo encuentran los recursos. Entonces, lo mismo, estamos implementando una solución que permite y dinamiza que le lleguen estos recursos a estos pequeños y medianos productores del agro, de nuevo, con una oferta que tiene que venir de todos los actores que pueden hacerlo. Doctor Lega, y como a los bancos no se les puede obligar a que presten a nadie si ellos ven en determinado momento algún riesgo, ¿el proyecto contempla subsidiar, por ejemplo, tasas de interés o aumentar garantías, por ejemplo, o proteger o brindarle las garantías a los colombianos que hoy no tienen ese acceso? Yo toco un punto muy importante, Henry, y es que, digamos, la razón por la que los bancos al final hacen un análisis de
tienen que hacer un análisis de riesgo de dónde están poniendo los recursos. Recordemos que los bancos administran los recursos que todos los depositantes ponen en ellos. Entonces, al asignarlos en crédito, tienen que hacer un análisis juicioso de riesgos y ese es el punto clave que estamos plasmando acá, y es que se están desplegando unas líneas de garantías. Se dice al Fondo Nacional de Garantías, diseña e implemente unas líneas de garantías específicas que le ayudan a la gestión de riesgo, en el sentido en que, por supuesto, mitiga el riesgo de esas personas a las que les está llegando. Esto es cierto para estos sectores que les está diciendo. Entonces, una línea de garantías para estos sectores altamente informales, una línea de garantías para estos pequeños productores del agro, una línea de garantías para estas microempresas informales, inclusive pensando en que hagan una transición, una migración hacia la formalidad. ¿En qué sentido? Usted lo mencionaba, se plantea desde el proyecto de ley la posibilidad de que se subsidie el costo de esa garantía. Esa garantía, por supuesto, tiene un costo y el gobierno nacional podrá subsidiarla. Si en el caso de estas microempresas informales, si hacen su tránsito hacia la formalidad, se les da la posibilidad de subsidiarle completamente el costo de esa garantía, la comisión que se cobra por esa garantía. Usted mencionaba, doctor Lega, ahora el tema del gota a gota o los préstamos que en otras regiones los llaman pagadiario, que por supuesto son terribles para mucha gente. En este caso, el proyecto contempla aumentar, por ejemplo, las penas para quienes hacen esos préstamos gota a gota, o es, digamos, facilitando el acceso, como piensan que se podría eventualmente desterrar, digamos, este tipo de créditos. Así es, Henry, es lo segundo. Digamos, lo primero, la usura es un delito penal y aquí no nos estamos metiendo en ningún momento con el Código Penal. Sigue siendo un delito y por supuesto es algo que tiene que ser perseguible, y ni nos pongamos a entrar en los recursos que le dan fuente a esos créditos gota a gota. Yo creo que clave aquí es entender esa problemática que le está llegando a esos sectores de la población que se ven obligados. Ellos no lo hacen porque quieren, ellos no acceden a esos créditos pensando en que quieran hacerlo, sino porque es la única alternativa que les está quedando, y entre otras razones porque es muy fácil hacerlo. Ellos lo pueden, piden ese crédito de manera inmediata, obtienen los recursos y es muy fácil esa interacción. Entonces, traigamos esas bondades, esas pocas bondades que tienen esos créditos, traigámoselas a los créditos formales. Entonces, se plantea precisamente que se den unos créditos de bajos montos, en el sentido de que ellos no están buscando unos recursos demasiado altos, unos bajos montos que necesiten para ese flujo de su día a día, y que se den de una manera, de un acceso muy fácil, de una apertura simplificada y con un acceso de alguna otra forma universal, en la medida en que todos los colombianos ojalá puedan acceder a este tipo de crédito. Entonces, la forma de luchar contra ese gota a gota es traigámonos las pocas bondades que tienen, traigámonos para los créditos formales y hagámoslo a una tasa de interés mucho más razonables que la que les están cobrando. Y en el caso del Fondo Nacional de Garantías, que seguramente sería la entidad donde se centraliza, digamos, este servicio de servir una especie de fiador, digamos, a los colombianos, ¿qué tanta proporción del crédito tomado podría garantizar el Fondo Nacional de Garantías para darle tranquilidad a los bancos? Eso es un tema que se está dando en el proyecto de ley. Se pone el tope, digamos, se dice que máximo se podrá garantizar hasta el 90% del crédito que se está otorgando. Es un tema que se irá calibrando en la medida en que se vayan diseñando los diferentes productos que se desplieguen, y además también dependiendo del momento. Pero, por ejemplo, se dan mensajes muy dicientes en la ley, en el proyecto de ley, donde se dice, oiga, estos créditos de bajo monto, incentivemos además que la cobertura sea mayor en la medida en que haya bajos montos. Uno piensa que estas personas, entre más riesgo tengan, entre menos historia crediticia, por ejemplo, inexistente en muchos casos, o se perciban con más riesgo, muchas veces necesitan más pocos recursos. Entonces, incentivemos en el sentido de darle una cobertura mayor, más cercana a ese 90% a estos bajos montos, y en la medida en que esos montos vayan aumentando, pues se puede ir dejando unos porcentajes de cobertura un poco menores. De nuevo, todo esto es flexible, es un esquema que será diseñado posteriormente cuando se implemente en esta línea. La ley lo que plantea es decirle al Fondo Nacional de Garantías, como bien lo decías hace un minuto, Henry, diseña e implementa estas líneas de garantías para plantearle estas soluciones a los colombianos. En el caso de los seguros, que también el proyecto busca masificar el acceso a seguros o a servicios de aseguradoras, ¿cómo lo harían? ¿Ahí qué se va a buscar? Yo creo que, y lo decía al comienzo, la clave de este proyecto de ley es alternativas de financiamiento para todos. En el sentido de alternativas de llegarle con esos productos financieros, y lo mencionas perfectamente. También tiene unas aseveraciones particulares frente al sector asegurador, que tiene lamentablemente un marco legal muy rezagado y con una casuística muy específica. A diferencia de los otros sectores financieros, donde en la ley se encuentran unas facultades para que el gobierno nacional tenga un marco regulatorio dinámico que puede ir revisando, que lo vuelva mucho más amigable con la tecnología, por ejemplo. No es el caso del sector asegurador, en donde, por ejemplo, incluso el contenido que tiene que decir la primera página de cada póliza está en la ley. Lo que estamos buscando es un marco legal
mucho más moderno, mucho más flexible en cuanto a facultades, para que se pueda dar un marco regulatorio que sea amigable con la tecnología. Y esto al final, ¿para qué le sirve a los colombianos? Uno, para que pueda acceder a comprar esos seguros de una manera mucho más eficiente, desde sus celulares, desde productos digitales, desde una flexibilidad en el mismo diseño de las pólizas para que atienda las necesidades y no que le toque comprar el seguro que le tocó, sino el seguro que de verdad le sirve. Y en segundo lugar, y muy importante, Henry, es que el cobro de los seguros. Creo que es tan importante poder comprar un seguro muy fácil como poderlo reclamar. Creo que incluso puede ser hasta más importante poderlo reclamar de una manera eficiente y de una manera muy fácil. Todo esto, ¿cómo se hace? Aprovechando la tecnología y desplegando un marco regulatorio a partir de estos cambios legales que estamos planteando, que precisamente incentive que se desarrollen de esa manera. Una última pregunta, doctor Lega, en torno al mercado de valores, lo que es, digamos, hoy día el acceso a la compra y venta de acciones, compra y venta de bonos del Estado, por ejemplo, de títulos de renta fija. En este caso, ¿están pensando también en que un colombiano de a pie o muchos colombianos de a pie podrían acceder a este mercado, o es cambiar reglas, pero pensando en que seguirá siendo un mercado de unos pocos? No, Henry, yo creo que esa es la clave. Si queremos, y de nuevo volvamos al punto central de la ley, es alternativas de financiamiento, y en los países donde tienen unos mercados de capitales bollantes, vibrantes, los mercados de capitales son una alternativa de financiamiento, son una alternativa de financiación donde muchas empresas ven que pueden ir allá a emitir unos valores para obtener recursos. En Colombia hay la percepción de que son muy lejanas, que solamente es para las empresas grandes, solamente es para unos pocos. Eso hay que cambiarlo. Hay que permitir que de verdad muchos de estos tejidos empresarial en Colombia, por ejemplo las SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas, se dio una disposición temporal durante la pandemia, pero se necesita que tengan acceso permanente a emitir bonos, por ejemplo, en el mercado de capitales, y que puedan obtener recursos. No digo que solamente en el mercado de capitales. Hoy en día, lamentablemente, solo lo están haciendo a través de los créditos, y bienvenidos que se generen esos créditos, como le estamos hablando al comienzo, pero que puedan emitir bonos también como una alternativa que es muchas veces mucho más eficiente, y eso es lo que debe pasar cuando uno desarrolla un mercado de capitales mucho más grande, con actores jugando en todo lado. Entonces, queremos que lleguen más emisores de valores, pero eso no se logra si yo al mismo tiempo no abordo las otras dimensiones de un mercado. Yo necesito personas que estén vendiendo, pero personas que estén comprando. Y para eso estamos también teniendo una intervención en el mercado de capitales para volverlo esa alternativa real. ¿En qué sentido? En que podamos tener, por ejemplo, diferentes actividades en los intermediarios. Intermediarios son las sociedades fiduciarias, las que hoy conocemos como comisionistas de bolsa, para que puedan ser mucho más amigables con la especialización. Uno mira experiencia de otros países como Brasil, por ejemplo, que fue muy exitoso en acercar, como lo decías, Henry, el mercado de capitales a los ciudadanos de a pie, que lo perciban como una alternativa de visión real, de inversión, real, que sepan que sus recursos que le están llegando y puedan ahorrarlos a través de estas inversiones. Para eso lo hicieron a través de agentes especializados, por ejemplo, en distribución de fondos de inversión. En Colombia hoy hay distribución de fondos, pero se presume que hacen esa actividad y muchas otras. Entonces la carga regulatoria y de supervisión a veces no se compadece o no es proporcional con esa actividad. No, queremos que haya especialización, por supuesto, aquellos que quieran hacer lo puedan hacer, pero que con esta especialización acerquemos, como usted lo dice, a los colombianos a invertir y a los emisores, a ese tejido empresarial colombiano a emitir también en el mercado de capitales. Pues muy prometedor este proyecto de ley, doctor Lega, así que muchos éxitos. El proyecto tiene mensaje de urgencia, así que esperaríamos que muy pronto pueda ser una realidad en Colombia. Muchas gracias por estar en Signo Pesos, doctor Lega. A ustedes muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Es el doctor Felipe Lega, él es el director de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Les tenemos noticias de las asambleas de Nutresa y de Sura que se realizaron en Medellín esta semana. Ya nos vemos. Continuamos en Signo Pesos. Hoy se realizó la asamblea del Grupo Sura, la primera que se hace tras las sopas del Grupo Gilinski. Esta semana también se había realizado la del Grupo Nutresa en las mismas condiciones. El analista y también inversionista Andrés Moreno Jaramillo estuvo en ambas asambleas y nos envió sus impresiones en este video. Se acabaron ya las asambleas de accionistas más esperadas por el mercado colombiano. Las de Grupo Sura y Grupo Nutresa, que tenían la llegada a la junta directiva del grupo de Jaime Gilinski. La asamblea de Nutresa el pasado martes dio un mensaje de unión, de esperanza. 92% de los accionistas de las acciones entraron a la asamblea. En el caso del Grupo Sura fue el 95.22%. Casi todos los accionistas estaban acá.
y realmente excelentes balances para las compañías, propuestas de alzas de dividendos, más crecimiento para las empresas en el futuro, y vale la pena, yo creo, que creer en Colombia y seguir invirtiendo en las acciones de la bolsa en Colombia. Una excelente organización, las compañías muy sólidas después de COVID-19, y creo que el mensaje es muy claro. El país ya está al otro lado y de nosotros depende que sigamos impulsando las empresas, la productividad y el empleo. Y hablando de inversiones, las criptomonedas es un mercado que cada vez atrae a más y más gente en el mundo entero. Y Colombia no escapa a este fenómeno. Sin embargo, es necesario tener mucho cuidado, pues aunque es una inversión que puede ser muy rentable, también involucra serios riesgos para quienes no conocen a fondo este sistema. Para aclarar dudas y dar recomendaciones, he invitado a Santiago Pérez, cofundador de Universo Cripto, un portal en internet que precisamente brinda educación en este mundo que para muchos es desconocido. Santiago, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación hoy. Bueno, Santiago, gracias a usted por su tiempo. Primero hablemos, ¿cómo escoger una plataforma que sea segura, que sea confiable, que no se nos vaya a desaparecer con nuestro dinero? Mira, Henry, súper importante entender que una vaina en las criptomonedas son la centralización y otra cosa es la descentralización. Lo centralizado es cuando hay alguien que te está controlando, lo descentralizado es cuando hay un código que funciona automáticamente, sin nadie intermediando. Entonces, entendiendo estas dos cosas, ya podemos buscar exchanges, que son intercambios de criptomonedas por volumen, o sea, que sean bien grandes, bien importantes en el gremio, no confiar en cualquier nombre que nos indiquen como una plataforma para compra o venta o intercambio, Henry. Uno supondría que las que son más reconocidas, las más grandes, estoy hablando de Binance, estoy hablando de Buda.com, estas empresas que son muy reconocidas y tienen muchos usuarios y llevan muchos años, supongo yo que se da por descontado que son seguras. Son más seguras porque llevan muchos años, un respaldo detrás, un nombre que han construido, pero siempre es importante saber que en la centralización puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, a medida que se avanza en el mundo cripto, se conoce que hay plataformas descentralizadas, que no hay alguien detrás que pueda irse con nuestros fondos, Henry. Bueno, preocupa también mucho en cuáles criptomonedas invertir, porque aunque al comienzo eran muy poquitas, ahora entiendo que ya son miles. ¿Cómo escoge uno una criptomoneda que realmente sea confiable, que sea segura, que tampoco sea de esas que aparecen un día y a los 8 días ya no existen? Henry, suele pasar bastante en el sector cripto, pero mira, yo le digo a cualquier persona que recién se está comenzando en las criptomonedas o iniciando, no se salga de las dos principales criptomonedas que tenemos, que son Bitcoin o Ether, porque cuando no conoces, aumentas más tu riesgo si comienzas a invertir en otras que funcionen de otra forma. Entonces, para mí una recomendación poderosa a alguien que se inicia es iniciar con las dos primeras. Ya cuando aprenda puede mirar otro horizonte. Bueno, también pasa mucho que la gente atraída por el cuento o el boom de las criptomonedas llegan y quieren de una vez meterle toda la plata que tienen a este mercado, pero no conocen bien. ¿Sería recomendable empezar gradualmente, invertir de a poquitos mientras uno va aprendiendo? Henry, sin duda alguna, y yo creo que aplica para cualquier inversión que uno vaya a hacer en un diferente gremio. Yo creo que cuando uno no conoce algo, lo más prudente con nuestro patrimonio y capital es hacerlo gradualmente, y mucho más en algo que es un poco más volátil. Volátil es que cambia mucho de precio, por tanto, siento que es una gran recomendación a alguien que se inicia. Comience gradual y a medida que vaya ampliando su panorama, pues puede invertir un poco más, pero siempre lo ideal es que sea gradual, Henry. Santiago, esta pregunta que viene, contéstemela con el corazón en la mano. En Internet abundan los expertos, los asesores reconocidos, los, entre comillas, gurús en materia de criptomonedas y hacen cursos y cobran millonadas por cursos y por asesorar. ¿Realmente eso es necesario? ¿Realmente todos son confiables? ¿O también en eso hay mucho engaño y hay que tener cuidado?
Y Henry, vea, hombre, que acá sí tocaste un tema súper importante. Es súper importante entender en el gremio de las criptomonedas esto que mencionas, pero siempre he pensado que en cualquier cosa en la vida es muy importante un mentor. Pero acá la clave es saber elegir ese mentor, que sí sea un mentor con principios, que haya recorrido y que no sea algo en lo que en el gremio denominamos un vendehumos, una persona que poco, que más que ayudarte quieres aprovecharte, aprovecharse de uno como tal. Entonces siento que es importante un mentor, pero hay que saberlo elegir, Henry. Bueno, y también existe que algunos dicen que uno podría entregarles el dinero e invertir a través de ellos, o que ellos tienen su propia plataforma, su propia estrategia. ¿Realmente uno debería soltarle la plata a uno de estos mentores o mejor siempre hacerlo por cuenta de uno? Ay, Henry, yo creo que cuando le delegamos un capital a un tercero, es un factor de riesgo altísimo porque estamos perdiendo el control. Y yo siempre recomiendo, edúquese y genere usted sus propios movimientos sin darle posibilidad a un tercero de que te tenga el capital. Bueno, No es necesario. ustedes mencionan mucho en sus programas de educación financiera que las criptomonedas debería pasarlas uno desde el exchange, en donde uno está haciendo la compra y la venta, a una billetera que ustedes dicen hay billeteras frías, hay billeteras calientes. Yo ahí me perdí un poco. ¿Por qué la importancia de pasar las criptomonedas a una wallet, como las llaman también? ¿Y qué es eso de fría o caliente? Miren, Henry, una billetera. Una billetera es donde almacenamos nuestras criptomonedas. Punto. Tú en un exchange, que un exchange es centralizado, tú intercambias una por otra. O sea, te permite comprar o vender, intercambiar. No es ideal guardarlo en un exchange nuestras criptos. Las criptomonedas porque es centralizado. Las criptomonedas deben almacenarse en billeteras. Bien, hay unas billeteras frías, otras calientes, como lo mencionan. Las frías son billeteras que almacenan tus criptos de una forma offline, o sea, fuera del internet. Tienen un gradito mayor de seguridad. Y las calientes son billeteras usualmente que suelen ser descargables y gratuitas, pero te almacenan tus criptos online. O sea, hay un pasito más en inseguridad, pero no quiere decir que las calientes sean malas, no. Ambas son muy buenas, solo que la fría te da un grado más de seguridad al almacenarte fuera de línea tus criptomonedas. No sé si tenga usted, Santiago, por ahí el nombre de unas 2 o 3 de esas wallets confiables, de esas billeteras, como para darle idea a la gente de cuáles o cómo buscarlas. Claro que sí, Henry. Una billetera fría, ¿cierto? Puede ser una Ledger o Trezor. Incluso hay otra SafePal muy buena, ¿cierto? Esas son de pago porque te dan un grado mayor de seguridad. Y las billeteras calientes, las hot wallets, puede ser una Exodus, Coinomi, gratuitas y te almacenan completamente súper bien tus criptomonedas. Bueno, súper bien, eso ya es muy, muy importante. Ahora, a la hora de invertir, uno lo podría hacer intuitivamente, simplemente yo digo, bueno, esto yo creo que está subiendo de precio, ahí la gráfica muestra que esto va volando para arriba e invierto. Pero otros dicen, no, hay que hacer análisis técnico y análisis fundamental. ¿Qué es eso? ¿Y eso realmente es necesario? Sin duda alguna siento que la intuición para algunas cosas en la vida nos puede servir, pero es súper importante educarse, ¿cierto? Entonces, un análisis técnico, que básicamente son análisis de gráficos o estadísticos, es algo mucho más avanzado. Lo fundamental tiene que ver con noticias o hechos. Y siento, y mi experiencia me ha llevado a decir que ambos son importantes, aunque cuando eres inversor de largo plazo, analizar los gráficos, las estadísticas, de pronto ya pasa a un segundo plano, pero sin duda siempre poseer más información te hará tomar mejores decisiones, Henry.
Hay una cosa que uno a veces cree y es que esto per se le va a dar a uno rentabilidad, pero uno se encuentra con casos de gente que dice yo invertí y perdí. ¿Debe ser uno consciente del riesgo? ¿Debe ir uno con cuidado sabiendo que como en toda inversión se puede ganar o se puede perder? Henry, total. Y por eso hay que tener siempre un plan que te haga tomar mejores decisiones y que sea una guía para ti. Entonces, pienso que si te educas, puedes tener mejores resultados, pero claramente no es una garantía absoluta. Pero con educación, sin duda tus resultados van a ser mejor, Henry. Pues Santiago, muy interesante todo esto. Yo sé que quedan muchas dudas, yo mismo tengo muchas dudas, pero para darle una idea a la gente, ¿cómo encuentra uno el portal suyo y qué otros temas podría uno aprender ahí rápidamente? Mira, rápidamente. Universo Cripto, del cual soy cofundador, es un programa educativo en el cual te enseña de cero las criptomonedas hasta las situaciones más avanzadas. Aquí hablamos cosas muy básicas, pero hay de pronto situaciones un poco más profundas y en las cuales Universo Cripto se encarga de educar. Nuestra premisa es la educación para que dejes de caer en estafas, dejes de tomar malas decisiones, tengas planes de inversión y al final tus inversiones y tu toma de decisiones en el sector de las criptomonedas sea mucho mejor. Nos puedes encontrar en las redes sociales, si me lo permites decir, rapidito, como @universocrypto_, Henry. Muy bien, también ahí lo vi. Puedes educarte con ese contenido. También lo vi en YouTube. Sí, señor. Muchísimas gracias, Santiago, por el tiempo, por las recomendaciones y por todas estas advertencias. Muchos éxitos. Henry, gracias a ti y bendiciones. Muchas gracias por el espacio. Sí, señor. Santiago Pérez, él es el cofundador de Universo Cripto. Hacemos otra breve pausa y les contaremos cuántos suscriptores tiene ya la plataforma Netflix en el mundo. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 750 millones de dólares y corresponde al crédito que autorizó hoy el Banco Mundial a Colombia, dineros que deberán ser destinados a programas de crecimiento con equidad, es decir, para reducir la brecha social de los colombianos. Adicionalmente, el Banco Mundial aprobó un segundo crédito de 80 millones de dólares para fortalecer la educación de los niños y jóvenes en nuestro país. Y el DANE reveló los resultados del pulso social para el mes de febrero. La encuesta muestra mejoría en muchos aspectos sociales tras 2 años de pandemia. Sin embargo, en muchos hogares siguen comiendo solo 2 veces al día. En febrero de 2021 en Colombia se aplicó la primera vacuna contra el COVID-19. En ese momento el 69,6% de jefes de hogar aseguraron estar interesados en aplicarse la vacuna. 2 años después de la llegada del primer caso al país, en la encuesta Pulso Social del DANE realizada en febrero de este año, el 95,6% de jefes de hogar aseguraron ya haberse aplicado la vacuna contra el virus. El 2,9% de ellos nos manifiesta no estar interesado en aplicarse la vacuna. Según el DANE, la principal razón por la que algunos colombianos no se han vacunado ha sido por la falta de tiempo. Asimismo, mientras en febrero de 2021 los niños y jóvenes estudiaban en casa, hoy el 91,9% de hombres y mujeres retornaron a la presencialidad. Los niños van por el mismo camino de regreso a la normalidad. El 93,1% de los hogares en donde hay niños reporta que esos niños están estudiando. El pulso social también permitió identificar la situación alimentaria de los hogares. En febrero del 2022 tenemos al 70,7% de los hogares encuestados por el pulso social reportando comer 3 comidas al día o más, lo cual es una mejora leve, pero una mejora frente a la situación que teníamos en febrero del 2021, en donde el 70% de los hogares efectivamente estaba estableciendo una participación de 3 comidas o más al interior de su ingesta alimentaria. Asimismo, el indicador de confianza del consumidor para febrero de 2022 se ubicó en 34,9%, número que ha venido decreciendo en los últimos 4 meses, pero que si se compara con el reportado en febrero de 2021, cuando fue del 33,6%, representa una mejora tras la pandemia.
Y es hora de saludar a nuestro experto en negocios, Juan Fernández. Buenas noches. ¿Cuál es el tema noticioso para esta emisión? Buenas noches, le cuento que Puerto Antioquia, ese proyecto que quizás puede cambiar buena parte de la dinámica del comercio en el país y ese impacto sobre todo en la zona de Urabá, finalmente iniciará obras el mes que viene después de resolver temas medioambientales, consultas, temas jurídicos, ejemplo esa dificultad asociada a algunos predios en procesos de restitución de tierras. El puerto de más de 16 metros de profundidad, 5 muelles de atraque que permitirán grandes buques de carga en general, podrá mover unas 7 millones de toneladas de carga al año y puede tardar unos 3 años en su construcción. La concesión será de 30 años y los créditos son más de 390 millones de dólares, más los 270 millones más o menos que han o aportarán los socios. En tiempos de conexiones logísticos, el puerto puede ayudar a acercar el Atlántico y el Pacífico colombiano. Urabá y Buenaventura estarán a unas 12 horas. Hoy el tiempo del trayecto ronda las 36 horas. Y esta pues es la movida de hoy sobre logística y Puerto Antioquia. Pues muchas gracias a Juan Fernández, nos veremos el próximo lunes. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.785 pesos con 66 centavos, bajó 13 pesos con 24 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,66%, se ubicó en $119 con 81 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.948.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,84%. La acción que más se valorizó fue la del grupo Argos con una ganancia de 5,62% y la que más bajó, la del grupo Bolívar con un retroceso de 9,38%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Netflix reveló que ya cuenta con 221 millones de clientes en el mundo entero. Es la plataforma de video con mayor demanda o con mayor número de usuarios en el mundo. Sin embargo, en los últimos 3 años, el crecimiento ha cambiado en cada región del mundo. En Asia-Pacífico, por ejemplo, el crecimiento ha sido del 208%. En Europa y África, de 96%. En América Latina, del 50%. Y en Estados Unidos, aunque tiene todavía el mayor volumen de suscriptores, el crecimiento ya ha bajado y está en niveles del 16%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una buena noche y feliz fin de semana.